tardes, sean todos bienvenidos a esta edición número 45 de nuestro streaming en AFP Capital. Soy Gabriela Villalobos y hoy vamos a estar analizando los componentes claves para poder analizar las pensiones, para poder calcular las pensiones. Estoy aquí llegando a ustedes a través de meganoticias.cl, biobio.cl y a través de las distintas plataformas de AFP Capital. Quisiera darle la bienvenida también a Melitón Bustinza, ustedes lo están viendo en este minuto también en pantalla. Gracias a él estamos llegando a la mayor cantidad de personas posibles, gracias a su aporte en lengua de señas. Les decía que el tema que nos convoca hoy es analizar qué se debe saber sobre las pensiones, y para eso me acompañan dos grandes invitadas. María Paz Abarca, gerente de pensiones, operaciones y finanzas. ¿Cómo estás, María Paz? Bien, Gaby, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también Hortensia Sala, subgerente de pensiones. ¿Cómo estás, Hortensia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Hortensia, María Paz, hay muchos temas que en este minuto están cruzando el mundo de las pensiones. ¿Por qué estamos centrando la edición número 45 de los streaming de AFP Capital en este tema, en cómo se construye la pensión? Claro, Gabriela. En primer lugar, quería saludar a todos quienes nos acompañan hoy día ya en esta transmisión y también saludar a todos los que se han ido sumando en las ediciones anteriores. Y enviarles un agradecimiento especial, ya que posterior al streaming número 42 hemos logrado una comunidad superior a los 2 millones de personas, los que nos tiene muy contentos y entusiasmados de seguir en este camino que creemos que es el camino correcto de continuar informando a nuestros afiliados sobre los temas que son de su interés. Y respondiendo a tu pregunta, Gabriela, y tal como lo hemos dicho siempre, todas las temáticas que nosotros vamos abordando en estas transmisiones obedecen a las respuestas de todas las inquietudes que nos realizan nuestros afiliados en los distintos canales de comunicación, y también no tenemos que olvidar que ese es el rol que debemos cumplir como administradoras de fondos de pensiones, y por eso estamos hoy aquí para hablarles sobre el trámite de pensión y qué es lo que debe considerar las personas antes de los próximos pasos que deben tener al momento de la pensión. Bueno, analicemos cuáles son las modalidades de pensión, porque además han estado sumando algunas nuevas, como por ejemplo la de los enfermos terminales, ¿no? Claro, efectivamente, en el año 2021 tuvimos que implementar una ley en el mínimo plazo posible, como todos los proyectos anteriores, relacionada a la pensión anticipada de enfermedad terminal, y estuvimos en un streaming comentando sobre el paso a paso de ese trámite, y hoy lo que vamos a realizar es hablar sobre el paso a paso sobre el trámite de pensión de vejez, pero no debemos olvidar los otros tipos de pensión que tenemos en la AFP, que se suman a enfermos terminales y al trámite de pensión de vejez, que es la vejez anticipada, y también el trámite de invalidez y el trámite de sobrevivencia. Pero para avanzar en el trámite de pensión de vejez, lo primero que tenemos que revisar o saber cuáles son los requisitos. Que el más importante de ellos es tener cumplida la edad legal para pensionarse, que es de 60 años para las mujeres y de 65 años para los hombres. Importante mencionarles que no es necesario pensionarse una vez cumplida la edad legal. Aquellas personas que lo puedan realizar pueden seguir cotizando y pensionarse en forma posterior para seguir acumulando saldo en sus ahorros y que su pensión ojalá pueda ser un poquito superior. Bueno, cumplidos con esos requisitos básicos, ¿qué viene después? Sí, después, bueno, lo que viene, que debo tener presente para ir a nuestros canales y hacer este trámite, primero tener la cédula de identidad chilena, obviamente que se encuentre vigente, y realizar ya la solicitud propiamente tal, y también ir revisando la declaración de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. También, como les había mencionado anteriormente, está la opción de pensionarse en forma anticipada, donde se anticipa la edad legal, pero se deben cumplir ciertos requisitos, que es el primero, obtener una pensión igual o superior al 70% del promedio de las rentas de los últimos 10 años y que esa pensión sea igual o superior a 2 UEFs. Perfecto. Y para avanzar con las etapas, previo a pasar a las diferentes etapas del trámite de pensión, que son 5, es importante informar a nuestros afiliados qué es lo que debe tener en consideración en la etapa previa de la pensión, es decir, ojalá un año antes de pensionarse. ¿Por qué? Porque se deben hacer ciertas gestiones bajo ciertas casuísticas que permitirán realizar esta gestión previo al momento de pensionarse, para así, cuando realice el trámite de pensión, el tiempo que tomemos en ese trámite sea menor. Por ejemplo, aquellas personas que tienen algún bono de reconocimiento porque cotizaron en el sistema antiguo y nosotros no tenemos esa información, no tenemos el bono emitido en la AFP, lo que tienen que hacer
ojalá antes de iniciar el trámite de pensión, es hacer una solicitud de bono de reconocimiento. Y nosotros con esa solicitud gestionamos el bono en las instituciones de las cajas antiguas, el IPS, Capredena, DIPRECA. Además, aquellas personas que hayan tenido la posibilidad de ahorrar voluntariamente en otras instituciones, tienen que ir pensando si esos fondos los van a determinar o entregar para su cálculo del monto de la pensión, y para eso esos fondos se tienen que traspasar. Entonces, por lo tanto, es ideal que también lo puedan hacer con anticipación y obviamente tener clara la situación de sus beneficiarios. Teniendo estos puntos bien claros, nosotros enviamos información a nuestros afiliados cuando están a un año de cumplimiento de la edad legal, donde le informamos sobre estas consideraciones previas. Ahora, avanzando en el trámite de pensión propiamente tal, que ya sería la etapa 1, que es el inicio del trámite. Esta etapa es súper relevante porque acá nuestros afiliados tienen que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si desean congelar sus fondos, sus saldos. ¿Qué significa congelar los saldos? Es que nosotros tomamos los fondos y los llevamos a una cuenta corriente hasta que el afiliado selecciona la modalidad de pensión, que la vamos a ver más adelante, para que los saldos no se vean afectados por los mercados, por la rentabilidad en el periodo que dura su trámite de pensión, y el plazo que tenemos para congelar o descongelar los saldos es de 4 días. También, si la persona no lo hizo en la etapa previa, nos puede indicar acá que quiere traspasar sus ahorros voluntarios, y si ya los traspasó, nos debe indicar cuál es el monto que le gustaría destinar para pensión. En aquellos casos que correspondan, el afiliado además nos puede indicar si le gustaría hacer, que analicemos si le corresponde excedente libre de disposición. Y aquí me quiero detener, que es un punto súper relevante, que es en esta etapa donde deben declarar sus beneficiarios legales de pensión. ¿Qué significa eso? Que en el caso de que el afiliado fallezca, estos datos son súper relevantes porque ya se generarían pensiones de sobrevivencia. Perfecto. Entonces aquí se tienen que declarar los beneficiarios, que son la cónyuge, el conviviente civil, los hijos hasta los 18 años o hasta los 24 si es que están estudiando, o algún hijo inválido mayor a los 24 años, pero que su invalidez se haya declarado entre los 18 y 24 años. Otro punto relevante a considerar es que también los afiliados pueden optar por un pago preliminar. Es decir, que a contar del mes siguiente, 10 días hábiles, después de iniciado el trámite de pensión, nosotros podemos hacer un pago preliminar, que es como adelantar el pago definitivo que van a tener las personas, para aquellas personas que quieren y que su pago se lo realicemos lo antes posible. Y si no, puede elegir un pago retroactivo. Posterior, una vez que ya ha tomado la decisión, inició el trámite en cada uno de nuestros canales, que lo puede hacer en el call center, lo puede hacer en nuestras sucursales o a través de alguna videoatención con algún ejecutivo. Nosotros lo que corresponde en la etapa 2 es que emitamos un certificado de saldo, ya donde en ese certificado lo que debemos hacer es dejar disponible cuáles son los saldos que tienen los afiliados para calcular el monto de su pensión, y además nosotros determinamos el monto de la pensión, que es fundamental para las etapas que siguen, porque si la pensión calculada es superior a 3 UFs, viene la etapa siguiente, que es la etapa número 3, que es las AFPs suben este certificado de oferta a un sistema que se llama SCOM, que es un sistema de consulta y ofertas de montos de pensión, para que nuestros afiliados realicen una solicitud de oferta y las distintas instituciones, AFPs y compañías de seguro, lo que hacen es entregar las ofertas, y esto se concentra en un certificado para que el afiliado tenga toda la información disponible y pueda decidir. Posteriormente, una vez que está emitido el certificado de oferta, el afiliado tiene la opción de seleccionar la modalidad de pensión. Y ahí él puede elegir, en base a lo que más le convenga, si se pensiona con una renta vitalicia en una compañía de seguro, con un retiro programado en una administradora de fondos de pensiones, o una combinación de ambas. Súper importante acá recalcarles que el certificado de saldo tiene una vigencia, no es eterno. Es el plazo para que el afiliado pueda elegir la selección de modalidad de pensión, es de 35 días, lo que dura el certificado de saldo. En el caso de que no elija en ese plazo, nosotros tenemos que cerrar el trámite de pensión, y en el caso de que exista un pago preliminar, tenemos que también dejar de hacer el pago preliminar. Si no está en esa situación el afiliado y selecciona su modalidad de pensión, ya comenzamos con el pago definitivo de su pensión, y en el caso de que no haya elegido pago preliminar o pago retroactivo, se realiza el pago retroactivo desde el mes en que realizó el inicio del trámite de su pensión. Importante acá, que siempre le reforzamos a nuestros afiliados que
de poder contar con todos sus datos actualizados, su teléfono, su correo electrónico, también obviamente, como mencioné anteriormente, los datos de contacto de sus beneficiarios, o también los datos bancarios para realizar el pago en la cuenta que el afiliado más estime conveniente. Más adelante Hortensia les va a profundizar un poquito más sobre las diferentes modalidades que existen, cuáles son las diferencias y también en qué nos debemos fijar al momento de revisar nuestro certificado de saldo. Sí, bueno, es un proceso bastante largo, Sí. con varias etapas, así que te agradezco que lo hayas intentado hacer también en el lenguaje más simple posible. Yo creo que nos quedaron claros también cuáles son las etapas, pero para profundizar en los aspectos claves, Hortensia, me interesa también saber cuáles son los elementos en los cuales uno tiene que centrar especialmente la atención. Sí, Gabriela, esta es una decisión trascendental, por lo que es clave contar con toda la información a la hora de decidir cuál es el camino más adecuado para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver en qué hay que fijarse al momento de decidir. Lo primero, las modalidades de pensión. Vamos a revisar, como está en la gráfica, las principales características de las modalidades y las diferencias. Partimos por el retiro programado, cuya administración está a cargo de las AFP. Aquí el afiliado, una vez que elige un retiro programado, puede cambiarse de modalidad en el tiempo. No es necesario que se quede de por vida en retiro programado si no le acomodó en el futuro o cambió de opinión. ¿Quién es el dueño de los fondos acá? Es el afiliado. Y el monto de pensión que recibe es variable. Siempre es más alto en un comienzo que en las rentas vitalicias, pero va variando en el tiempo. Puede acceder a los beneficios del Estado y los fondos que quedan a su fallecimiento, si no hay beneficiarios de sobrevivencia, constituyen herencia. Después tenemos la renta vitalicia, cuya administración está a cargo de las compañías de seguro. Aquí, si uno elige una renta vitalicia, ya no puede cambiarse de modalidad, permanece en renta vitalicia. El dueño de los fondos aquí pasa a ser la compañía de seguro y, en consecuencia, no existe herencia. El monto de la pensión es fijo en UF y también puede acceder a los beneficios del Estado. Luego tenemos dos modalidades que están en pantalla, que son mezclas de las dos anteriores, que son los pilares. Tenemos la renta temporal con renta vitalicia diferida, que corresponde a la modalidad en que el afiliado suscribe o elige una renta vitalicia, pero en una fecha futura. Por ejemplo, de aquí a 2 años, 3 años, 10 meses, lo que el afiliado quiera. Y el periodo que media entre la selección y el inicio de esta renta temporal pacta un monto de pensión con la administradora. Por lo tanto, la administradora, cuando perfecciona la selección, o sea, cuando la lleva a cabo, traspasa el saldo a la compañía para que financie la prima y queda un saldo para financiar el periodo que acordó con el afiliado. En este caso, el monto que se traspasa a la renta vitalicia también, por supuesto, pasa a ser propiedad de la compañía de seguro. La renta temporal queda el monto específico para pagar el AFP en el tiempo que se definió y en el último pago la cuenta queda en cero. El monto de la pensión aquí se complementa. La renta vitalicia es fija y el tiempo que está acá puede ir variando también, pero en un comienzo la renta temporal es el doble de la renta vitalicia. También puede acceder a los beneficios de la PGU y solamente la renta temporal sería herencia, el resto es todo, lo que se traspasó a la compañía no constituye herencia. Otra de las modalidades que existen y que solo parte en muy poco lo ocupan es cuando el afiliado puede distribuir sus fondos entre una renta vitalicia y un retiro programado. Entonces se traspasa la parte suficiente del saldo para financiar la prima y el resto queda en la AFP como retiro programado y estas se pagan en forma paralela. Por lo tanto, su pensión es la suma de ambas. Aquí también puede acceder a los beneficios del Estado siempre y cuando cumpla los derechos. Y la parte del retiro programado siempre puede hacer un cambio de modalidad y optar por también migrar a una renta vitalicia si en el tiempo no le acomoda. Una vez que ya tenemos o entendemos un poco las características de las modalidades de pensión, nos vamos a encontrar con el certificado de oferta que mencionó María Paz delante. Si podemos ver la slide siguiente, nos tenemos que hacer varias preguntas para poder decidir cuál es lo que más me acomoda a mí. Primero, es súper importante saber, yo quiero un monto fijo, no me acomoda la variación, o si al principio yo necesito un monto más alto, no importa que en el camino vaya variando. ¿Cuáles son mis expectativas de vida? ¿Tengo alguna enfermedad crónica? ¿Estoy preocupado de dejarle herencia a mi familia? ¿Tengo beneficiarios o no? A lo mejor no tengo beneficiarios y no es relevante para mí dejar herencia.
O bien tengo beneficiarios que tengo que preocuparme de que estén en la universidad a estudiar y hay varios años que necesitan una renta más alta. Todos estos son factores que uno tiene que ir considerando al momento de decidir el monto que y la modalidad que voy a elegir. El nivel de riesgo también es relevante. Si usted elige una compañía de seguro, también tiene que fijarse en la clasificación de riesgo de la misma, porque tiene que ver con la solvencia. Mientras mejor la clasificación de riesgo, más solvente va a ser la compañía y me asegura que siempre vaya a responder por mi pensión en el futuro, porque convengamos que estos son montos a largo plazo, ¿ya? Entonces, todas estas son las consideraciones que uno deberá tener al momento de seleccionar su pensión. El certificado de oferta contiene toda la información para que usted tome una decisión bastante informada. Bueno, y además de todos estos pasos, elementos, existen maneras también para poder complementar la pensión, ¿no? Ciertos beneficios. ¿Cuáles son esos? Exacto. Existen varios beneficios que ayudan a complementar la pensión y que nosotros conocemos como pilar solidario, que son financiados por el Estado. Vamos a revisar los beneficios de mayor cobertura. No obstante, si ustedes tienen algunas consultas, las pueden hacer llegar y las podemos ir viendo, ¿ya? Vamos a revisar la PGU. Los requisitos para optar a la PGU es, primero, tener 65 años o más cumplidos, no pertenecer al 10% más rico de la población. Eso quiere decir que usted tiene que tener una ficha de protección social y por ende un puntaje. Tiene que tener una pensión base menor a 1.158.355.000 pesos, acreditar residencia en Chile por al menos 20 años, continuos o discontinuos, contados desde que cumple los 20 años de edad, y considerando que dentro de los últimos 5 anteriores a la solicitud de la PGU, tiene que tener por lo menos 4 continuos. Si cumple con todos estos requisitos, va a poder acceder a una pensión garantizada universal de 214.296.000 pesos, siempre y cuando la pensión base sea menor a 729.764.000 pesos. Si la pensión base es mayor a este monto y menor al 1.158.000 y fracción, va a recibir un porcentaje de la PGU. Adicional a aquello, el Estado también proporciona bonos especiales por las siguientes fechas: invierno, fiestas patrias y Navidad, y que se incrementan por cada carga familiar que usted acredite. El siguiente beneficio corresponde al bono por hijo, que si pueden avanzar por favor el slide. Si es mujer, claro. Pasaron acá la bonificación de salud. Bueno, vamos a la bonificación. Sí, hablemos de eso. Ahora sí, el bono por hijo. Si es una mujer, tiene 65 años o más, por cada hijo nacido vivo o adoptado, y si es pensionada posterior al 1 de julio del 2009, puede acceder a este bono, que corresponde a 1,8 ingresos mínimos mensuales vigentes al mes de nacimiento de su hijo. Si su hijo nació antes del 1 de julio del 2009, parte con un ingreso mínimo de 165.000 pesos que están fijados en la ley. En ambos casos se le aplica una tasa de rentabilidad por cada mes y obtiene un monto superior a este, por supuesto. El cálculo se realiza por cada hijo. En AFP Capital, el promedio que recibió cada madre el año pasado, el 2023, fue de 716.795.000 pesos que se abonan a la cuenta individual, porque el objetivo de este bono es aumentar el monto de su pensión y cubrir en el fondo las lagunas que se producen cuando las mujeres nos dedicamos a la crianza y dejamos de trabajar, para aumentar la pensión. A continuación tenemos otro de los beneficios que son bastante masivos, que es la bonificación de salud. Los requisitos para acceder a este beneficio es tener 65 años o más cumplidos, integrar el grupo familiar perteneciente al 80% más vulnerable de la población, por lo tanto tiene que tener ficha de protección y puntaje, debe estar pensionado, acreditar 20 años de residencia, continuas o discontinuas, e incluyendo los últimos 5 debe tener 4 años continuos. Debe ser beneficiario de algún beneficio del pilar solidario, como la pensión básica, en este caso, como hablamos de la PGU, y en este caso el Estado va a bonificar el 7% de la salud. Por lo tanto, ese ya no se descuenta de su pensión, sino que se va al Estado, a FONASA o al ISAPRE, según corresponda, financiado por el Estado.
Este es el único beneficio que no hay que solicitarlo. Se otorga automáticamente, pero no es desde el primer pago de pensión. Generalmente va desde el segundo o tercero, porque el IPS es el que lo otorga y tiene que darse cuenta, cuando nosotros le mandamos la información de los pensionados del mes, ellos se van dando cuenta que llegaron y lo bonifican retroactivamente siempre. Esos son los principales beneficios que existen para mejorar la pensión de vejez. Bueno, muchas gracias por esa explicación, a ti también, María Paz, porque es un trámite que puede parecer muy complejo y de hecho yo creo que es la primera vez que se aborda también de manera tan masiva y tan simple, así que les agradezco también porque es, como tú decías, Hortensia, una de las decisiones más importantes que nos va a tocar enfrentar a todos en la tercera parte de nuestras vidas. Nos han llegado muchas preguntas también en estos minutos que llevamos de transmisión. Si es que no logramos contestarlas ahora, no se preocupen. Personas de AFP Capital se van a estar contactando con ustedes también para poder entregarles la información que está disponible sobre este trámite y sobre otras dudas que también puedan tener. La primera pregunta, María Paz, es para ti y es de Roberto Daquiardi sobre el trámite del APB al momento de la pensión. ¿Es obligación traspasarlo de manera completa? ¿Cómo es ese trámite? Bueno, muchas gracias, Roberto, por tu consulta. Bueno, si se refiere, me imagino que él tiene saldos de APB en otra institución, no es requisito traspasarlo. Todo depende de la condición particular que tenga él. Obviamente, si lo puede hacer para aumentar su monto de pensión, no puede hacer sin ningún inconveniente, pero no es necesario traspasar el saldo si no lo quiere incorporar en su pensión. Sí, ¿y qué pasa después con ese saldo? Si no? No, ese saldo sigue quedando en su cuenta y él puede disponer de él cuando lo necesite, cuando lo requiera. Y puede destinarlo cuando le parezca. O sea, claro, si él ya se pensionó y después más adelante quiere destinar ese saldo a pensión, siempre lo puede hacer. ¿Pero cambian ahí las condiciones tributarias, por ejemplo, los beneficios tributarios? Ahí hay un cambio en el beneficio tributario, entiendo. Mira, en el momento que se perfecciona el saldo, se establece, uno en ese momento elige su opción tributaria, pero si son cotizaciones antiguas, anteriores a la fecha de la solicitud de pensión y las trae después, igual se pueden considerar. Clarísimo. Lidia Morales nos pregunta, Hortensia, si no me he pensionado y fallezco, ¿qué pasa con mis fondos de pensiones? Bueno, si no se ha pensionado y es un afiliado activo, lo primero es que se revisa si tiene beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Y los fondos, se hace el trámite de pensión de sobrevivencia en la AFP, se cubre la cuota mortuoria también, y si la persona ya no tiene beneficiario de sobrevivencia, eso es, cónyuge, conviviente, madre de filiación matrimonial con hijos, pasan los fondos a constituir herencia. Lo primero sí es que cubre siempre los beneficios de pensión de sobrevivencia. Sí. Hortensia, relacionado con eso, Juan Beroiza pregunta, ¿qué pasa con la herencia si yo muero, también mi señora, que es beneficiaria, mis hijos mayores a 24 años, ¿tienen derecho a ella? Sí, para tramitar una herencia se hace una posesión efectiva cuando los fondos son altos y aquí se declaran todos los beneficiarios. Si está la cónyuge, va a la primera línea primero, la cónyuge, los hijos, y si no está la cónyuge, por supuesto quedan los hijos, y si no hay hijos, va a la siguiente línea familiar. Perfecto. María Paz, Freddy nos pregunta, si soy pensionado y continúo trabajando, ¿debo seguir cotizando? Muy buena pregunta, Freddy. Bueno, comentarle a Freddy que las personas cuando se pensionan están exentas de cotizar. Es decir, no es necesario que coticen. Pero en el caso de que, Freddy, tú quieras seguir cotizando, lo que debes hacer es informarle a tu empleador que quieres seguir cotizando con un documento que nos tienes que hacer llegar a nosotros para que nosotros sepamos que quieres seguir cotizando y no habría ningún problema. Pero lo primero para comentar a Freddy es que ellos están exentos. Es una decisión voluntaria seguir cotizando cuando ya la persona está pensionada. Obviamente que le recomendamos que sí, que pueda, ojalá pueda seguir cotizando porque esos montos van aumentando su saldo y mejorando en el futuro el monto de su pensión. Pero esa es la respuesta para Freddy. Sí, es ahorro, finalmente. Exacto. Sí. Hortensia, tú nos explicaste cómo funcionaba el mecanismo de la PGU y Carmen nos pregunta, recibo menos de 1 millón de pesos de pensión, pero no obtengo el monto máximo de la PGU. ¿Por qué? Yo creo que sería bueno repetir cómo se calculan esos montos. Bueno, primero destacar que el requisito que mencioné de la PGU, hablé de una pensión base. Es una pensión base que se determina
primero que nada, la AFP, cuando se pensiona a la persona, se calcula una pensión de referencia con la totalidad de los saldos que constituyó en ese momento de la cuenta obligatoria. Se determina esa pensión y se guarda, y esa es la que se informa al IPS. Y cuando se obtiene la pensión base, se suma la pensión de referencia que nosotros determinamos al momento inicial, más cualquier otra pensión que reciba la persona en sobrevivencia o en el antiguo sistema. Eso constituye la pensión base. Y este monto es el que va a los requisitos. Si usted obtuvo, por ejemplo, una pensión base de 1.200.000 pesos y hoy día, y esa fue la primera pensión, y hoy día está ganando 900.000 pesos, dice, pucha, yo necesito la PGU, no tiene derecho porque su pensión base es superior. Mientras la pensión límite de la PGU sea 1.158.000 y fracción, no va a tener derecho. La buena noticia es que los límites de la PGU se van actualizando, una vez al año se actualizan con el IPC y también si el IPC va subiendo mucho, también la actualizan más de una vez al año. Cuando ese límite superior cambie y sea, por ejemplo, 1.200.000, ya va a poder entrar a pedir el beneficio. Creo que eso le responde un poco a la consulta. No, absolutamente. Muchas gracias por la simplificación, además de los montos. María Paz, Juan Gutiérrez nos pregunta, nos comenta, de hecho, yo cumplo los 65 años en julio del 2025. ¿Qué debo hacer? Yo creo que sería bueno recordar cuál es el primer trámite que tiene que hacer o las opciones que tiene en realidad, porque nada de esto es obligatorio a partir de los 65 años. Claro, mira, justamente él ya está cerca a un año de pensionarse. Y él debería tener en consideración lo que mencionamos anteriormente durante esta transmisión, que es revisar si él cotizó en el antiguo sistema. Si cotizó en el antiguo sistema, debería hacer una solicitud de bono de reconocimiento en el caso de que no tengamos emitido el bono acá en la administradora, para que nosotros lo veamos con las instituciones antiguas y gestionemos ese bono en el caso de que a él le corresponda. Y también ver si tiene saldos voluntarios en otras instituciones y hacer el traspaso, y también el tema de los beneficiarios. También él, si así lo desea, puede iniciar su trámite de pensión, no sé si son 6 meses antes lo recomendable. 6 meses antes, sí. 6 meses antes podría acercarse a nuestros canales, hacer su trámite de pensión, pero sí teniendo en consideración que el trámite se activa una vez que él cumpla de todas maneras la edad legal, pero lo podría adelantar el trámite. Claro. Bueno, Hortensia Eduardo Lenners nos pregunta, ¿el trámite de pensión se debe hacer obligatoriamente con un asesor previsional o directamente con la AFP? No, es opcional. Puede hacerlo con un asesor o cualquier persona puede hacerlo presentando solo su cédula de identidad a la agencia o a través de nuestros canales, diversos canales web, call center. Lo podemos atender por todos los medios y en forma personalizada. Nosotros también tenemos asesores y lo podemos acompañar en todo el proceso. Perfecto. Y relacionado con eso, con las preguntas prácticas, José Cofré nos pregunta, María Paz, ¿qué documentos necesito para solicitar la pensión en la AFP por edad superior a los 65 años? Bueno, ahí lo que comentaba, o sea, lo primero es tener su carnet de identidad chilena que esté vigente, más los documentos que sean necesarios, por ejemplo, para el tema de los beneficiarios, los certificados civiles, pero ya con su carnet puede iniciar su trámite. Clarísimo. Y Eugenio Suárez tiene la siguiente pregunta. ¿Tiene algún costo el cambiarme de AFP y de modalidad de pensión, Hortensia? Mira, costo no tiene, pero sí se traspasan los saldos de una administradora a otra, por lo tanto las cuotas de una administradora se traspasan a las cuotas de la otra AFP. Ahí puede haber una variación, se pasan los mismos pesos, pero compra distintas cuotas al momento del traspaso. Interesante que no lo habíamos mencionado, así que es muy buena la pregunta, que al momento de seleccionar, una persona puede seleccionar el retiro programado en una AFP distinta a la que está actualmente. Por ejemplo, yo me estoy pensionando en la AFP 1, pero quiero que mi retiro programado sea en la 2. Puedo elegirlo y aparece en el certificado de oferta todas las AFP. Entonces puede elegir la AFP que usted quiera. Ya, qué bueno tener también esa aclaración. María Paz, nos hacen una pregunta práctica. Simón Lobos, si yo tengo ahorros en el banco del tipo depósitos a plazo, por ejemplo, ¿puedo traspasar esos ahorros y sumarlos para pensionarme? O sea, siempre y cuando esos ahorros él los destine o los deposite acá como un depósito directo de APB,
y lo puede depositar, sacarlo del banco, depositarlo acá y después hacer la transferencia de este saldo para incluirlo en su monto de pensión. Sí, lo puede hacer. Pero no directamente el depósito a plazo va a pasar a la directo pensión. acá. Claro, No, exactamente. no. Lo que tiene que hacer es, claro, efectivamente sacar esos dineros y hacer un depósito acá como ahorro provisional voluntario. Sí. Puede ser también una cuenta 2, una También. cuenta de ahorro también. Sí. Y eso también es válido para los fondos mutuos. Existen algunos que tienen líneas especiales de AEPB, pero si son, entre comillas, corrientes, habría que rescatarlos y después pasarlos. Si tiene ahorros distintos a APB, porque en los bancos también pueden tener ahorros provisionales voluntarios, claro, eso se traspasa porque es una institución, como comentaba al inicio, son instituciones distintas a la administradora, se tiene que hacer el traspaso. Y si son otros instrumentos que no están relacionados a ahorros provisionales, lo que tiene que hacer es sacar esos dineros y depositarlos como un ahorro provisional, APB o cuenta 2, como decía Hortensia, para después complementarlo en su saldo para la pensión. Sí, bueno, todas esas dudas, como también aclarabas Hortensia, se pueden solucionar o se pueden también chequear con todas las personas que atienden en las sucursales de AFP Capital, en el call center. Nos han llegado muchas preguntas, si no las contestamos ahora, si tienen algunas después también de este streaming, no se preocupen, el área de servicios de AFP Capital se va a estar contactando con ustedes también para contestarles las consultas que tengan sobre este tema, sobre cómo pensionarse. Hortensia, nos hacen otra pregunta práctica sobre la herencia. La hace Sara Vilches, quien es divorciada con un hijo mayor de 28 años, y ella se pregunta bajo qué condiciones su hijo puede heredar los fondos cuando ella muera. Mira, la sobrevivencia aplica para los hijos hasta los 18 años y se continúa y acredita estudios hasta los 24. Pasados los 24 años ya y no hay más compromisos de pensión de sobrevivencia, todo ese saldo se destina a herencia y se gestiona con una solicitud de herencia y dependiendo del monto de la herencia, con una posesión efectiva y lo retira a sus beneficiarios. Perfecto. María Paz, tenemos otra pregunta práctica. Cuando uno se pensiona, ¿se pierde lo que está ahorrado en el seguro de cesantía? Esto lo escribe Pedro Mendoza. No, cuando uno se pensiona, lo que se hace con los fondos del seguro de cesantía, que es una muy buena pregunta porque no lo habíamos mencionado, esos saldos también se traspasan a la administradora y constituyen también un saldo para su futura pensión. Perfecto. Es decir, ahí queda claro también eso. Jorge Cabrera nos hace la siguiente pregunta sobre congelar los fondos, que es algo que tú mencionabas, María Paz, al principio. Él tiene 65 años, está trabajando. ¿Se pueden congelar y seguir trabajando por un plazo más largo? Lo que pasa es que para congelar los fondos, lo que tiene que hacer el afiliado tiene que hacer su trámite de pensión. O sea, no se pueden congelar los fondos si es que no se ha realizado, si todavía sigue cotizando y si es un afiliado activo. Eso no cuenta para los afiliados activos, es decir, tiene que pensionarse para poder activar este congelamiento que dura entre que se solicita el trámite de pensión hasta que selecciona la modalidad de pensión. Después de eso nosotros descongelamos los saldos y estos comienzan a generarse con la rentabilidad correspondiente por el hecho de estar pensionado, que los pensionados solamente pueden estar en los fondos C, D y E, pero no, tiene que estar pensionado. Claro, pero ¿eso es por un tiempo indeterminado? ¿O? Es por un tiempo acotado, es como comentaba anteriormente, mientras suscribe el trámite de pensión hasta que se selecciona la modalidad de pensión, que en promedio el trámite serán 45 días aproximadamente, si es que no hay que hacer las gestiones de bono reconocimiento o de traspasar los saldos, si estamos como en un caso que no tiene estas condiciones. En promedio el trámite se demora 45 días porque también recordemos que para que la persona seleccione la modalidad de pensión son 35 días, entonces el afiliado puede solicitar hasta 3 solicitudes de oferta si no está conforme con las opciones que se le entregan, entonces por eso son esos los plazos, con excepción, que también olvidé mencionar anteriormente, que no sé si se recuerdan que cuando nosotros emitimos el certificado de saldo, calculamos el monto de la pensión para determinar si la persona va o no va a SCOM. Cuando el monto es menor, A3UF, porque su saldo es más bajo, ese pago de pensión pasa automáticamente a retiro programado. Y eso es como lo más rápido de resolver porque no tiene que seguir todas estas etapas que ya habíamos mencionado. Perfecto, clarísimo. Hortensia, tenemos una pregunta también de Jorge Varela, que es la siguiente. ¿El agregar beneficiarios afecta o influye en el capital o monto de la jubilación? Sí, por supuesto. Agregar o quitar. Si baja beneficiario porque me divorcié,
alguien falleció, el capital necesario disminuye, por lo tanto aumenta el monto de la pensión. Por el contrario, si declara nuevos beneficiarios, se recalcula la pensión y se reparte el mismo saldo para más personas, por lo tanto el capital es más caro y la pensión tiende a la baja. Claro. María Paz, tenemos otra pregunta para empezar a finalizar, porque ya son las 12:46 y esta pregunta viene de Enrique Norambuena. Si yo me jubilo y sigo pagando un ISAPRE, ¿puedo obtener los beneficios del Estado? Bueno, ahí comentarle a Enrique que Hortensia te puede responder mejor esa pregunta. Hortensia. Bueno, cualquier persona puede optar a los beneficios si cumple con los requisitos. Los requisitos fundamentales, uno de los fundamentales es la focalización, por ejemplo, para la bonificación de salud, y lo que te bonifican es hasta el 7%. No importa si se paga ISAPRE o FONASA, pero va a ser hasta el 7%. El resto igual iría de cargo del afiliado si el plan es superior, pero tiene que cumplir los requisitos de focalización. Sí. Bueno, hemos aprendido muchísimo en estos alrededor de 45 minutos que llevamos del streaming, pero ya está avanzando la tarde, es momento de ir cerrándolo. María Paz, quería pasarte la palabra para un mensaje de cierre. Bueno, yo, Gaby, comentar a nuestros afiliados que como AFP Capital estaremos siempre cerca de ustedes, acompañándoles sobre todo en esta etapa tan importante que es la decisión de pensionarse y siempre hablando sobre los temas que son del interés de ustedes y obviamente de sus ahorros previsionales, tal como lo hemos realizado en estas 45 ediciones donde ya lo que nos tiene muy contentos es que ya tenemos una comunidad de mayor a los 2 millones de personas. También aprovecho la instancia de dejarles la invitación de que nos dejen sus comentarios o sus observaciones en el chat de este streaming para que nosotros las analicemos y determinemos qué otros temas les gustaría que tratáramos en alguna edición posterior. Así que les deseo que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, la invitación está hecha entonces para que se comuniquen también a través de los distintos canales. Las preguntas que no logramos contestar en estos minutos que llevamos de transmisión van a ser contestadas, no se preocupen. Personas del área de servicios de AFP Capital se van a estar conectando con ustedes. De todas maneras, sabemos que este es un tema de gran interés, de gran utilidad además, así que vamos a estar enviando esta transmisión mañana y también va a quedar disponible en Capital Play para que ustedes puedan volver a revisar este streaming y empezar a ahondar también en estos conceptos que pueden parecer nuevos, pero que en algún minuto vamos a estar enfrentando. María Paz, Hortensia, les quería agradecer esas explicaciones tan claras que dieron sobre el trámite de la pensión. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Gracias, Javier. Y les quería agradecer también a ustedes por haberse conectado a esta transmisión número 45 del streaming de AFP Capital. Nos vemos en una próxima ocasión. En AFP Capital entendemos que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo en el presente. Por eso queremos construirlo contigo, a tu manera, con nuestro multiplicador de aportes, que te permite proyectar tus ahorros, con más de 43 streamings en Capital Play, para mantenerte informado. O con nuestro servicio de video atención, que estará contigo donde y cuando quieras. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.